Bueno, bienvenidos, hola a todos y a todas a la clase número 3 de Geografía, en este caso segundo año. Así que espero que se encuentren bien y nos metemos ya en el tema. Básicamente, como venimos hablando tanto en la primera como en la segunda clase, estamos hablando siempre de estados nacionales. El mundo está organizado políticamente a través de estados nacionales. Y lo que venimos hablando es siempre de esos límites hacia el interior. Esta vez, en esta oportunidad, vamos a dar una pequeña introducción en lo que tiene que ver con de los límites hacia el resto de los estados nacionales. Si bien en la clase pasada habíamos hablado de lo que es el mar territorial, el patrimonial, ¿se acuerdan? Ahí estamos hablando del vínculo. Existen un montón de organizaciones y vínculos entre los estados nacionales para justamente enfrentar diferentes tipos de situaciones, ya sea una situación bélica, una guerra, o alguna unión de tipo comercial, o alguna alianza política. O sea, un montón de organizaciones supranacionales que lo que hace es generar un vínculo entre estados nacionales y mover todo lo que es la geopolítica. ¿Sí? Miren la cantidad de países que hay en el mundo. Vamos con esta parte. Enorme. Enorme. Una cantidad enorme de países, los cuales descubrieron ya hace cientos de años que es imposible poder estar en el planeta Tierra sin tener algún tipo de alianza, ya sea política, económica, social, lo que sea. Pero es prácticamente imposible. Por eso, cada Estado nacional tiene diferentes organizaciones supranacionales. Así los países se relacionan entre sí. Y tenemos que tener en claro una cosa. El mundo, a lo largo de toda su existencia, desde que estamos nosotros sobre la Tierra, dividió a los países, ya en su momento hasta los reinos, en diferentes escalas socioeconómicas, diferentes escalas políticas, y así pasa en la actualidad con los estados nacionales que conocemos. Por ejemplo, existen diferentes grados de poder, y eso hace que haya países centrales, que son los más importantes, los más influyentes, hablando económicamente, obviamente, ¿no? Países periféricos, que son los que acompañan a estos países centrales y son o tienen un grado de desarrollo mucho menor. Otra división que conocemos, hay países desarrollados, que son justamente los centrales, hay países subdesarrollados y hay otros países que están en vías de desarrollo. Significan que no son tan pobres y no tienen tanta falta de industrialización, tanta falta de comercialización, sino que están logrando despegar económicamente hablando, y decimos en este caso que son países que están en vías, en un proceso de desarrollarse. Así aparecen estas diferentes escalas o grados de desarrollo dentro de la geopolítica mundial. Para evitar justamente esta diferencia entre estados nacionales y para intentar que los países que no tienen la posibilidad de desarrollarse de manera individual, sino que sí o sí necesitan la ayuda de otros estados nacionales, se crearon estas organizaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la gran organización supranacional, ¿cuál es? Exacto, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Con esa enorme organización, la mayoría de los estados nacionales tienen la posibilidad de poder expresar lo que sienten, de poder buscar alternativas para el desarrollo, de poder presentar ciertas problemáticas que hacen
que su país o alguna situación en particular del planeta esté afectando a su economía o a su población. Así que se buscan diferentes alternativas para poder lograr siempre vivir en un mundo mejor. Pero sabemos que el mundo a nivel político está atravesado, rodeado por intereses, miles y cientos de diferentes intereses. Así que hay que aprender o saber muy bien leer lo que es la geopolítica mundial, para poder comprender cómo estos estados generan alianzas supranacionales, muchas veces debido a intereses particulares, y en varias ocasiones terminan perjudicando a otros y beneficiando a unos pocos. Esto es complicado si uno no tiene una muy buena lectura de lo que es la geopolítica a lo largo de la historia, ¿sí? Y hubo dos hechos, en realidad tres, pero dos hechos que vamos a destacar ahora en este comienzo, y son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales hicieron que las piezas que forman el rompecabezas político del planeta Tierra se viera alterado por completo. Y al alterarse a través de situaciones bélicas, guerras y millones de muertos, se afectó por completo la economía de los países, y ahí empiezan a nacer un montón de organizaciones supranacionales para que puedan estos países despegar nuevamente. Y después viene el otro golpe, que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, en situaciones de crisis, en situaciones muy complicadas, fue que aparecen estas organizaciones para intentar ayudarse mutuamente. Primero se destruyeron y después intentan ayudarse. O sea, insólito, pero la historia del mundo es así. En este práctico que van a tener que hacer en segundo año, yo voy a elegir a través del libro algunas de estas organizaciones supranacionales, y ustedes van a tener que decir brevemente cuál es el significado de esta organización, cuáles son los objetivos, cuándo fue que nacieron y por qué, y cuáles son las consecuencias de haberse organizado. Porque muchas veces, ¿vieron la frase que dice dime con quién anda y te diré quién eres? Es un dicho re antiguo, ¿no? Pero totalmente cierto. Uno, aprendiendo o leyendo y viendo con quién se junta cada, o con quién se organiza supranacionalmente algún país, puede más o menos entender cuáles son sus relaciones políticas, cuál es su tipo de economía, cómo se mueve dentro de este ajedrez enorme que es el planeta Tierra a nivel político y económico, ¿sí? Por eso la frase dime con quién andas y te diré quién eres. Porque uno, si mira, no sé, por tener alguna organización, si sabe, cuando aparece en la ONU países centrales, como dijimos, los más poderosos, y hablan con cierta autonomía, y los demás, los países emergentes, los que están emergiendo, escuchan, uno, o escuchando a los países poderosos, se da cuenta muchas veces de que tienen razón, pero otras tantas que no tienen razón, y que por eso ustedes, con estas recetas que tienen, yo termino siendo un país emergente, y es demasiado complicado poder despegar económicamente si ustedes me ponen estas reglas de juego. Pero no voy a pelear solo, voy a unirme con mis países vecinos, otros países emergentes, y vamos a intentar pelear de manera soberana y de manera diplomática alguna alternativa, ¿sí? Es mucho más fácil para un Estado nacional emergente o en vías de desarrollo poder enfrentar ciertas políticas unidos a otros estados nacionales, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a hacer es dejarles en el Classroom una de las actividades, la tercera. Esta es la actividad número 3 de Geografía para segundo año, y en el cual les voy a anotar algunas de las cosas que tienen que buscar en fuentes confiables, como siempre digo, o en cualquier enciclopedia,
¿sí? Que tenga el contenido necesario para saber, por ejemplo, qué es el G8. Por ejemplo, qué es el G20. ¿Le suena, no? Por ejemplo, qué es el FMI. O sea, o qué es la ONU. Siglas, palabras, que uno siempre, pero siempre lo escucha en la televisión, en los libros, en el diario, en los periódicos, en donde sea. Uno siempre escucha esas siglas y toda la vida las va a seguir escuchando. ¿Por qué? Bueno, eso vamos a trabajar. Así que espero que se haya más o menos entendido. Estamos introduciéndonos a lo que es la geopolítica y para saber y para entender qué es la geopolítica debemos primero saber qué es una organización supranacional. Así que espero sus tareas y nos vemos en el próximo encuentro, el número 4. Los abrazo virtualmente. Muchas, pero muchas gracias por verme.